Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores». Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Continuamos viendo el amor de Cristo sin límites, sin acepción de personas, sin prejuicios. Los samaritanos eran rechazados totalmente por los judíos, ya que era una mezcla entre israelitas y gentiles, quienes moraban en Samaria. Los samaritanos abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim en Samaria. Así que no eran rechazados solamente por ser gentiles o por estar mezclados con gentiles, sino también porque eran considerados herejes. Esto es solo para que tengas una idea de lo que era un samaritano en aquel tiempo. Para ampliar, tendríamos que tomar en cuenta mucho de la historia de Israel, cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria. Pero aquí vemos a Jesús hablando con aquella mujer samaritana, a quien todo religioso de la época jamás se hubiera detenido a hablar con ella. No solo era samaritana, que ya era bastante, sino que había tenido ya 5 maridos y ahora vivía con uno que ni siquiera era su marido, es decir, vivía en adulterio. Como pecadora hubiera sido rechazada, pero no por Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer vivía insatisfecha, tratando de saciar su corazón con los hombres, pero en realidad ni un hombre, ni una mujer, ni el pecado, ni los placeres pueden saciar la sed del alma. Pero Cristo es el agua viva que sacia el alma, y la invitación está abierta. Apocalipsis 22:17 termina diciendo: el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Cristo se reveló directamente a ella y ella no se quedó callada. Dio testimonio de Jesucristo, dio testimonio que Él era el Mesías. Los grandes santulones religiosos de esa época no creyeron en Jesús, pero esta mujer y estos samaritanos creyeron en Él. No lo rechazaron, al contrario, lo retuvieron. Hay mucho que aprender en este capítulo, grandes enseñanzas. Pero solo quiero que reflexionemos en lo siguiente. Podemos ver en Jesús cuál era su satisfacción. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la satisfacción de todo hijo y siervo de Dios. Hacer la perfecta voluntad de Dios, servirle y acabar con todo lo que se nos ha encomendado. Esa es nuestra comida. Que Dios nos conceda ser sus siervos, hacer su voluntad y ser levantados como esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora veamos qué tanta atención pusiste. Responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Samaria donde Jesús habló con una mujer? Número 2. ¿A qué pozo fue la mujer samaritana a sacar agua? Número 3.
¿Qué le pidió Jesús a la mujer samaritana? Número 4. ¿Cuántos maridos había tenido esta mujer? Número 5. ¿Cuáles adoradores busca Dios que le adoren? Número 6. ¿Quién tenía un hijo enfermo en Capernaum? Número 7. ¿Qué le dijo Jesús al hombre cuando le pidió que fuera a su casa antes que su hijo muriera? Y número 8. ¿Qué hizo el hombre con toda su familia ante el milagro de Jesús? Aquí terminamos el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Que Dios te bendiga.